Hola, mis queridos hermanos. Eh, pues como lo platicamos o lo anunciamos en la celebración, eh, ahora estaremos platicando un poco acerca de la libertad gloriosa a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Eh, Hay varias cosas o varias definiciones que me gustaría repasar, que se vieron en la celebración con nuestro pastor David. Y uno es la justificación. La justificación, nosotros somos justos, somos justificados y somos hechos justos delante de Dios a través de la obra de Jesucristo. La justificación es una obra perfecta, es una obra donde viene la salvación y es cuando el espíritu, nuestro espíritu humano, es regenerado. Es una obra del Espíritu Santo y al ser justificada soy apta para disfrutar el reino de Dios y la vida sobrenatural a la que Dios me ha llamado, para la cual fui diseñado o fui diseñada. Esa es la justificación. Esa es una obra del Espíritu Santo y es cuando nosotros creemos. La justificación se aplica, la justicia de Cristo en aquellos que creemos en Él. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo confesamos como Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, que es la oración de fe, entonces en ese momento se aplica la justicia de Cristo en aquellos que estamos creyendo en Él y Cristo aplica su justicia en nosotros y lleva esa regeneración en nuestro espíritu. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes que somos justos delante de nuestro Dios, no por méritos propios, sino por aquello que el Señor Jesucristo hizo en nosotros en el momento que creemos en Él. Ahora, la santificación es, todo esto lo vimos con nuestro pastor. Yo solamente estoy repasando lo que con él aprendimos. La santificación es un proceso de transformación permanente. Él me va transformando y aquello que ya transformó se establece en mí y sigo siendo transformada en otras áreas de mi vida. La santificación es una transformación en mi alma. Acuérdate que la justificación es cuando el espíritu humano es regenerado, pero la santificación es la transformación de mi alma, va siendo transformada y es un proceso en el cual nosotros, como hijos de Dios, estamos inmersos. Tenemos que llevar una vida santa y estamos trabajando en esa santificación para poder ser santos como nuestro Dios es santo. Ahora, en la santificación me lleva a ser como Cristo. Es una restauración que Dios realiza en nuestras vidas, en nuestro intelecto, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Y la santificación se da cuando yo estoy en esa, o yo me expongo a la presencia, cuando yo estoy en esa constante exposición a la presencia de nuestro Dios. En esa intimidad que yo busco día a día con Dios, se va dando el proceso de santificación. Entonces es muy importante que tengamos esos conceptos bien claros, porque nosotros somos justos delante de Dios. ¿Qué pasa si el día de hoy yo cometo algún pecado? ¿Dejo de ser justo delante de Dios? No, yo fui justificado por Cristo y esa justificación, esa justicia ya fue aplicada a mi vida cuando creí en Él. Simplemente tengo que estar en esa limpieza constante de mis vestiduras. Cuando yo el día de hoy cometo algún pecado, ¿qué dice la palabra? Que
que la palabra de Dios fue escrita para que no pequemos, pero si alguno pecamos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando yo cometo algún pecado, no significa que en ese momento dejo de ser hija de Dios y la justificación ya no está presente, no. Ese es un proceso, es una restauración, una regeneración del espíritu que ya se hizo. La justificación está aplicada en el momento en el que yo creo, fue aplicada en el momento en el que yo creo. La santificación es ese proceso continuo en el que yo como hija de Dios, tú como hija, como hijo, estás en constante eh, aprendizaje. Recordemos que dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Es un proceso. Poco a poco vamos entendiendo que no debemos de pecar, que no debemos de mentir, que no debemos de esto. Y entonces vamos dejando todo aquello, ese pecado, lo vamos dejando atrás y vamos siendo santos como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Padre es santo. Entonces, la justificación es la regeneración de nuestro espíritu. La santificación es el proceso en el que mi alma está siendo transformada. Y ahora vamos el tema que ahorita tengo que exponerles es acerca de la libertad gloriosa que nosotros como hijos de Dios debemos de experimentar cada día. ¿Y cómo es que yo puedo experimentar esa libertad gloriosa a la que he sido llamada? Dice la palabra de Dios que la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, nosotros debemos de creer que nos pertenece una libertad gloriosa. Debo de experimentar esa libertad gloriosa cada día de mi vida. Y quiero leerles, déjenme, primero hay dos pasajes. Hay dos pasajes que el Señor nos dio y ahorita se los voy a ir leyendo y los vamos a ir revisando. Hay dos pasajes. El primero vamos al Salmo 27 y hay algunos versículos que vamos a ir tocando y vamos a ir aprendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice en el Salmo 27, verso 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y yo quiero decirte que este salmo lo escribió el rey David, y el rey David no tenía lo que nosotros ahorita tenemos. El rey David era parte del pueblo de Dios, pero era en otra dispensación, en otro tiempo. Él estaba bajo un diferente pacto y bajo un pacto inferior al que tú y yo ahorita estamos. El rey David estaba bajo el pacto donde él era parte del pueblo de Dios, pero ahorita tú y yo somos hijos de Dios, somos familia de Dios y el nuevo pacto es superior al viejo pacto. Entonces aquí él está demandando a Jehová que él esté en la casa de Jehová todos los días de su vida. Pero en nosotros esto ya es una realidad. Tú y yo somos templo y habitación del
del Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios habita en nosotros todo el tiempo. Aquello que el rey David anhelaba, y en este salmo lo podemos leer, y él expresa lo que tanto deseaba, tú y yo lo estamos experimentando. Tú y yo vivimos esta realidad, que nuestro Dios habita en nosotros. Ahora, ¿qué sigue? El siguiente, vamos al verso 8. Digo que nada más voy a tomar ciertos versículos de este salmo. Y en el verso 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y esto depende de nosotros, la búsqueda constante de Dios, entendiendo que nuestro Dios habita en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos de estar en una constante búsqueda del rostro de Dios, en esa interacción entre Dios y nosotros todo el tiempo, en esa comunicación constante de padre e hija, padre e hijo, y debemos de tener conciencia que nuestro Dios está en nosotros y que debemos constantemente buscar su rostro, porque lo que hemos ido aprendiendo, que la santificación es un proceso. Cada vez que yo me expongo a la presencia de Dios, cada vez que yo busco el rostro de Dios, cada vez que yo cierro mis ojos y le expreso mi amor, le expreso mi alabanza, le expreso mi gratitud, en ese momento yo de manera consciente me estoy exponiendo, todo mi ser se está exponiendo a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que Él me escucha, de que Él habita en mí, que yo soy su habitación, que Él mora en mí, y entonces todo el tiempo estoy en esa constante búsqueda del rostro de Dios. Nosotros debemos de entender que es una realidad que soy templo de Dios, pero el buscarlo es algo que depende de nosotros. Para que ese proceso de santificación esté constantemente todos los días, esté yo avanzando y sea una realidad que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, es porque yo de manera consciente lo busco todo el tiempo. Cuando una persona tiene 10 años de estar en los caminos del Señor, pero no ha cambiado, no ha sido transformada lo suficiente o como ella quisiera, podríamos entender que ella no ha tenido esa búsqueda de Dios y no se ha dejado impactar por la presencia de Dios. Porque podemos buscar al Señor, pero no dejarnos impactar por su presencia. Puedo buscar la presencia de Dios y tener experiencias sobrenaturales, pero no reacciono. No tengo una reacción ante esa experiencia sobrenatural. Simplemente se queda como una experiencia más. Sentí bonito, vi una visión, el Señor me dio una palabra, lo que sea que haya sido lo sobrenatural de esa experiencia. Si tú no reaccionas, si tú y yo no reaccionamos ante esa palabra, ante esa visión, ante esa experiencia, realmente no estamos interactuando de manera consciente con la presencia de Dios. Y entonces las experiencias como tal no te transforman. La experiencia te transforma cuando tú tienes una interacción con ella, cuando tú reaccionas, cuando tú respondes a la experiencia que te ha sido conferida por el Espíritu Santo. Entonces, debemos de buscar de manera consciente a Dios, entendiendo que es en esa búsqueda de su presencia, de su rostro, el estar cara a cara con Dios. Debo de entender que es ahí donde soy transformada por su presencia, por su palabra, por lo que Dios es. Ahora, dice en el verso 11,
Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Cuál es la consecuencia de que yo esté en esa búsqueda constante de Dios, entendiendo que soy templo del Espíritu Santo? La consecuencia es que el Señor va a dar su dirección para mi vida. Cuando cuando yo estoy en constante búsqueda de Dios, Él habla a mi vida y Él trae palabra y Él trae dirección. Y entonces Él me está enseñando el camino y me está guiando por sendas de rectitud. Cuando tú y yo tomamos decisiones y nunca buscamos a Dios para esas decisiones, podemos fracasar. Puede venir el fracaso a nuestra vida. Y entonces podemos hasta decirle, Señor, ¿por qué no lo evitaste? Pero es que ni siquiera lo tomamos en cuenta. Pensamos que nuestra vida es nuestra y no es así. Dice su palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya mi vida no me pertenece, le pertenece a Cristo. Y cada decisión debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Cuando yo busco al Señor para cualquier decisión, cuando lo busco ante cualquier situación que viene a mi vida, el Señor trae dirección, trae enseñanza. Me enseña qué camino es el que debo de tomar. ¿Y cuál es el resultado? Dice el verso 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nosotros debemos de entender que debemos de esperar en Él. Si Él nos ha dado su dirección y yo la llevo a cabo, debo de esperar que Él haga aquello que Él me está diciendo. Si yo tengo que hacer algo, yo lo llevo a cabo. Y si no pasa nada, tengo que esperar. Tengo que aguardar. Si yo lo busco para mi matrimonio y quiero que haya un avance en mi matrimonio, pero lo que hago en ese momento inmediato no surge efecto aquello que estoy haciendo, entonces no funciona. ¿Eso es lo que debo de pensar? No. Si el Señor te guió a dar esos pasos, tienes que esperar, tienes que aguardar a Jehová. Se tiene que alentar tu corazón de que estás haciendo aquello que Él te guió a hacer. Tienes que esperar en el Señor y aguardar, y tu corazón se debe de alentar de que estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque buscaste al Señor, porque estás consciente de que ahora eres templo del Espíritu Santo, eres templo del Dios vivo y verdadero, estás consciente de que debes de buscarlo todos los días, buscar su rostro. En esa búsqueda tú recibes dirección, tú llevas a cabo la dirección y te toca esperar a que los resultados se den. Cuando nosotros como mamás oramos por nuestros hijos, el resultado no se ve inmediato. Mi mamá oró años por mí y ella no vio los resultados en su totalidad, pero ella guardó y esperó en el Señor. Y el Señor constantemente le decía que su descendencia iba a ser poderosa en esta tierra. Pero ella veía a una hija alejada, a un nieto pues siendo guiada por esa hija que estaba alejada del Señor. Pero ella esperó en el Señor, aguardó, seguía orando. ¿Qué le decía el Señor? Ora. Y ella recibía dirección del Señor y ella oraba y ella tenía que esperar, aguardar, que como dice el pasaje, aguarda a Jehová, esfuérzate en aquello que el Señor te está mandando a hacer y aliéntese tu corazón. ¿Cómo se va a alentar el corazón? Sabiendo que estás llevando a cabo aquello que Dios te ha dicho que debes de hacer y debes de esperar en el Señor, porque debemos de recordar lo que dice Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Debemos de entender que nuestro Dios es nuestro Padre. Y cuando nosotros buscamos su rostro y lo buscamos a Él y Él nos da dirección, nosotros debemos de esperar en Él y confiar que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y que debemos de esperar en su respuesta a aquello que estamos nosotros llevando a cabo. Si yo le presento alguna problemática y Él me da dirección de cómo actuar, yo debo de esperar. Si tu marido aún no cambia, espera, sigue orando, pero pide dirección. Tal vez hay cosas que debes de hacer que no estás haciendo. Si tu esposa no cambia y sigue en su actitud que no es la correcta, pues busca dirección del Señor y haz lo que Él te dice que debes de hacer, entendiendo que es importante el buscar al Señor y que esa expresión de búsqueda de Dios constante, de su presencia, es parte de vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros ya no estamos sujetos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, hemos sido liberados de ello y ahora tenemos una relación con nuestro Dios. Pero esa libertad gloriosa que ahorita hemos visto solamente una parte, que es esa libertad es expresada en mi relación con Dios, es algo que tú y yo debemos de buscar todos los días. No podemos pensar que es una libertad que no debo de luchar para que permanezca en mi vida. El enemigo es un ladrón y anda como león rugiente viendo a quién se despacha. Si tú y yo no cuidamos aquello que Dios nos ha dado, el enemigo como ladrón va a venir a robarnos. Y puede ser que tú y yo ahorita estemos disfrutando de esa libertad, pero mañana ya estemos otra vez en condición de esclavitud. ¿Por qué? Porque nosotros deliberadamente perdimos y no cuidamos aquello que nos fue conferido, aquello que nos fue dado, nuestra libertad. Tú y yo debemos de permanecer alertas, de no caer en pecado, alertas de no caer en actitudes incorrectas, alertas de no ir en contra de la voluntad de Dios, alertas de siempre cuidar nuestra relación con Dios y de constantemente estar buscando su rostro, constantemente estar buscando su presencia, entendiendo que es ahí, en su presencia, donde se lleva a cabo el proceso de santificación. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, que aquello que el Señor nos está enseñando, tú lo atesores y tú lo lleves a cabo todos los días. Todos los días dale su lugar al Señor. Busca, como dice el pasaje, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El Señor te dice, búscame. Y tú que debes decir, sí, Señor, te busco. Sí, Señor, aquí estoy buscando más de ti, anhelo más de ti. Necesito ser transformado por ti. Pero esa libertad que tenemos de poder llegar y acercarnos ante el trono de gracia, entendiendo que somos templo del Espíritu Santo, es una libertad que tú y yo todos los días debemos de vivirla. Si tú no la disfrutas, si tú no la vives, el enemigo te está robando esa libertad gloriosa que te pertenece a ti, que te fue dada por nuestro Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la libertad de poder llegar ante la misma presencia de Dios y disfrutar de Él, de su presencia, de lo que nuestro Dios es
y de ser transformados es parte de esa libertad. Y hay otra área también que habla acerca de la libertad, pero esa sí me gustaría que la pudiéramos ver en otro momento y que el día de hoy solamente nos quedáramos con esta enseñanza breve del Salmo 27. Y yo deseo que haya sido que esto aliente, que esta enseñanza aliente tu corazón, entendiendo que ya eres templo del Espíritu Santo, entendiendo que has sido justificado y eres justo delante de Dios. Y puedes acercarte a tu Padre Celestial con toda libertad. Y que es en esa intimidad, en esa búsqueda de su rostro, donde se lleva a cabo el proceso de santificación. Y donde día a día somos transformados a la misma imagen de Jesucristo. Pero todo depende si lo buscas todos los días. Si todos los días lo buscas y tienes una interacción con Él y una respuesta ante esa búsqueda, y tú reaccionas de manera positiva a esa búsqueda, que aquello que el Señor te muestre, si Él en ese tiempo de intimidad, Él te muestra algo en tu vida que debes de cambiar, tienes que darte a la tarea de manera inmediata a cambiar aquello que Él te está señalando. Si Él en ese momento de interacción, de intimidad, Él te dice, hija, tienes que ser más humilde. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer de manera inmediata? Rendirme ante Él y pedirle que me ayude en aquello que Él me está señalando y darme a la tarea de trabajar en la humildad. Si yo no reacciono ante lo que Dios me está hablando en ese momento de búsqueda de intimidad, pues realmente no hay una transformación. Yo debo de reaccionar ante lo que Dios me está hablando, ante lo que Dios me está revelando. Y todo esto es parte de tu libertad. Eres libre para entrar al lugar santísimo. Eres libre para estar delante de la presencia de Dios. Te mando un fuerte abrazo y espero que esta enseñanza haya sido de edificación y la atesores en tu corazón. Dios te bendiga.